Bueno, quiero iniciar diciendo que, pues no sé, recientemente tuve como una experiencia cercana a, no diría que a la muerte, pero sí algo que me sacó mucho de una zona de confort y de algo que yo sentía de algo que tal vez daba por hecho, que es como esta seguridad, pero pues igual es como de chicos, ¿qué esperabas? Estás en México. Y no sé, digo, más allá de querer hablar de la situación, de lo que sucedió, ahorita estoy tratando como de simplemente expresar, ¿sabes? O sea, lo que sea que salga en un cuadro, que no necesariamente a pesar de que lo que me sucedió sí fue algo un tanto perturbador, porque sí lo fue, es más el hecho de que yo quiero plasmar cómo me he sentido estas semanas o en general. Entonces sí, y creo que mucho con lo que he conectado recientemente por ese suceso es con la comida. Y eso es extraño, como que he estado comiendo más y me doy cuenta que como desde esa necesidad de tratar de no llenar algo, por así decirlo. Y sí, o sea, creo que, te digo, más allá de querer hablar como de el lado negativo, que sé que hay, pero tal vez aún no lo proceso. Y mi forma de procesarlo es como tratar de plasmarlo ahorita pintando, lo que sea, porque no quiero que sea algo perfecto, no quiero algo que me lleve tanto tiempo, sino es más como pintura, inspo de lo que sea que he sentido, lo que he comido, lo que he visto. Y justo estaba pensando en cómo de repente sobrellevamos o sea, cómo esta clase de sucesos o en general cualquier suceso nos lleva a la creación. Y digo, tal vez lo mío viene desde una parte negativa, pero creo que al final todas estas experiencias, si las sabemos abstraer y juntar con otro tipo de sentimientos o de visiones, por así decirlo, es cuando se puede crear algo y ni siquiera es como decir, oh, yo soy pintora o soy lo que sea, sino que siento que justo me gusta pintar para expresar mi sentir y entiendo que pues se puede crear música, poemas, escribir lo que sea que sentimos, simplemente es esa sensación o esa parte de plasmarlo, ¿saben? Entonces creo que justo quería hablar de eso porque estaba leyendo aparte un libro y justamente ahorita que quería grabarme, que a ver, para empezar, creo que inicié esto de querer subir videos, nada más por cuestión de justo esa expresión y a la vez yo encuentro cierta creatividad en editar, aunque no creo que edite, no tengo ahorita la cabeza para editar, pero creo que es esta parte de la expresión y justo es que bueno, digo, son cartas de un estoico, ya me he estado metiendo en este mundo, digo, después de perder, o sea, bueno, de que me robaron, de que mi celular, mi bolsa, ahí estaban todas como mis credenciales, perdí hasta mis zapatos, o sea, de que todo se quedó ahí. Eh, ya había conectado, ya había leído, empezado a leer esto, también leí las meditaciones de Marco Aurelio y justo habla de cómo no nos tenemos que apegar a lo material, pero creo que uno al leerlo como que sí lo reflexiona, pero siento que de repente no lo puse tan en práctica y sí me sentía muy mal por lo que había perdido, pero ahorita lo estoy viendo más en un sentido de, ok, sí, el desapego, pero a la vez esta sensación de creación. Y aquí justo en este capítulo que se llama Penuria de la lengua filosófica latina, habla de cómo Platón habla de... Son como seis... ajá, Platón divide todo lo existente en seis clases y justo va desarrollando cómo surge la idea, que es algo inexistente, y luego algo que ya existe, y cómo los humanos entramos en eso que existe, pero a la vez tenemos estas ideas que pueden llegar a ser como eternas. No sé, es más o menos lo que he entendido de lo poco que he leído ahorita de esto.
Pero me gustó, o sea, me gustó bastante como reflexionarlo sin necesidad de tener que llegar a algo y tampoco querer llegar a algo con este video, simplemente hablarlo. Y parte de eso es como de, ¿sabes qué? Así como estoy, así desarreglada, lo que sea, lo haré porque pues es un momento en el que ahorita estaba como tratando de plasmar esta imagen. Y si, por ejemplo, aquí dice, perduran todas las cosas no porque sean eternas, sino porque las define la vigilancia de quien las gobierna. Y justo parte de ahí me doy cuenta de cómo nos apegamos tanto a las cosas que a la vez son muy necesarias, porque digo, ¿cómo no me podría pegar a mi celular si ahí estaba mi vida, ahí estaban, o sea, digo, en un sentido como más ideal, estaban todas mis fotos, estaban mis recuerdos, porque bueno, a mí me gusta mucho plasmar mis recuerdos en fotos, en videos, en mis notas, eh, y a pesar de que lo trato de expresar en distintas redes sociales que son como más personales para mí, pues sigo teniendo esa sensación de pérdida de mis recuerdos y al final sé que aunque van a estar en mi mente y pues de mi mente nadie los puede borrar, pues ya no es distinto a tenerlos materialmente en un sentido un poco más físico, aunque ni siquiera es algo realmente tangible, o sea, no es como que pueda tener la foto aquí, pero la tenía a través del celular, tenía mis apuntes, tenía todo y digo, no es que diga, ay, ese es el gran problema y ay, pobre de mí, porque sé que hay cosas peores, pero es a lo que voy, o sea, es a este desapego de las cosas materiales y al final justo es el que las observa, es el que las aprecia, es el que las necesita, el que cree que estas cosas son eternas cuando al final nada es eterno y justo habla de cómo todo está en constante cambio y si cuando nos empezamos a quedar estancados en que nada va a cambiar y lo que sea es cuando empiezas a sentir creo que este vacío y parte de esto también es aceptar que tal vez este vacío va a existir por siempre, o sea, tal vez ya nacimos con un vacío y yo muchos años he tratado de llenarlo, he tratado de leer distintas cosas para tratar de entender la realidad y siempre termino llegando al mismo punto. Y eso es lo que he visto como de que cuando empiezas a leer como más filosofía o libros de este aspecto en búsqueda de cierto sentido es cuando te topas más con esa pared de decir me estás dejando más cosas para cuestionarme en vez de solucionarlas y creo que parte es esto, ¿sabes? Es que por más que uno trate de entender la sociedad o cómo se rige, pues nunca termines de entenderlo, nunca terminas de entender la realidad porque yo decía, bueno, tipo, sé que es una idea tonta, pero creo que mucho en la espiritualidad se llega, que esa espiritualidad un poco más falsa, cuando empiezas a pensar que como ya tú estás vibrando alto, ya no te vas a encontrar con personas que vibren bajo, ¿no? Que es muy tonto, pero es de lo que se habla mucho, ¿sabes? O fíngelo hasta que lo tengas, pero hay un punto de vacío, de carencia, donde dices, ¿cómo puedo fingir que tengo algo que sé que es carente? Y aquí es cuando tiene que empezar este desapego, pero parte de esto también es entender el inicio, o sea, el inicio de decir, tengo esta carencia y a pesar de que la espiritualidad y el positivismo y lo que sea me diga, hey, tú no tienes esta carencia, finge que no la tienes, fíngelo hasta que ya lo tengas, es como de chicos, pero no me siento así y a pesar de que he tratado de sobrellevarlo haciendo distintas cosas o viendo cualquier cosa que me haga sentir como en esa zona de confort, pues ya es algo que ya viví, que ya salí de esa zona de confort porque aparte fue algo ya físico, fue algo que se metió no solo en mi mente, sino también que físicamente me dejó consecuencias de que fue algo violento. Entonces, ¿cómo puedo negar que existe algo así, sabes? Y sí, siento que más en redes sociales se finge esta idea de una vida perfecta y de que a mí no me pasa nada malo y yo no pienso nada malo. Pero ¿qué pasa con esas personas que realmente lo pensamos y que aún así tratamos de mejorarlo o que hemos vivido cosas que han sido muy fuertes para nosotros? O sea, por más que tratemos de ignorarlo, porque muchas veces lo evitamos y
al evitarlo, al evitar sentir todos estos sentimientos, es cuando nos damos cuenta que se estancan y se convierte tal vez en ansiedad o en paranoia o hasta en esta tristeza profunda. Entonces es como de, ok, ¿cómo se encuentra este equilibrio de decir, puedo expresarlo, pero a la vez tengo que procesarlo para no estancarme en eso? Y a la vez tengo que mantener mi mente positiva para no caer como más en este sentimiento de vacío. Y sí, no sé, siento que lo que más me ha ayudado hasta cierto punto, porque sé que me falta mucho que aprender, mucho que saber, es, son, es, son estas cartas de Séneca que digo, no es que ya por eso digo, soy una estoica increíble, que ya estoy desapegada de todo, porque sé que sigo teniendo muchos apegos, pero al menos algunas frases me han ayudado como a entender un poco más de raíz lo que siento y cómo puedo llegar como a mejorarlo o a sanarlo. Sé que tal vez justo en esta misma sociedad no vamos a llegar a desapegarnos totalmente de las cosas porque nos han enseñado que las cosas son lo que nos hace importantes, por así decirlo. Y justo es lo que había visto en una conferencia de mi facultad, que hablaban de cómo ya las cosas se convierten las cosas se humanizan y las personas se convierten en un objeto. Y sí, o sea, siento que ya estamos tan, pero tan separados de las otras personas que lo único con lo que podemos llegar a conectar es a través de los objetos y a través del consumo. Y es cuando obviamente necesitas de tener ciertos objetos para poder encajar o para poder saber de lo que hablan, para entrar en cierta dinámica o para sentir que ahí está tu valor. Pero cuando te quitan todo eso, aunque a veces la vida es la que pasa por encima o una persona o simplemente desaparecen esas cosas, es cuando te empiezas a cuestionar, bueno, ¿quién soy, no? Y a pesar de que yo poco a poco ya iba construyendo una idea de quién era, pues llega ese punto donde ya aún sin más cosas materiales dices, bueno, aún así, ¿quién soy sin esto? ¿Quién soy sin, tal vez no como tal el cel, pero mis fotos, mis recuerdos que estaban ahí, mis videos, mis ideas plasmadas? Sé que tal vez algunas se mantienen en mi mente, pero ¿qué pasa de otras que ya no van a regresar? Entonces, creo que parte también es aceptar cuando uno no está bien y más allá, obviamente pedir ayuda, pero también saber expresarse y saber en qué momento ya puedes expresarlo. Y ya tiene tiempo, ya tiene una semana que pasó esto y es cuando ya me siento con la capacidad de hablarlo, pero pues aún así siento que me faltan muchas cosas por procesar, muchas cosas por terminar de conectar. Y y creo que siempre se graban videos de cómo sanar esto, cómo mejorar en esto, pero muchas veces se sienten como pasos muy superficiales. Entiendo que parte de eso es pues tu rutina y tus hábitos, pero más allá de eso también hay que conocer esa parte emocional. Y creo que a pesar de que puede llegar a ser vulnerable, no he visto muchas personas que se suban cuando realmente están mal o cuando pasan por un proceso así. Entonces creo que a mí no me molesta realmente porque no lo estoy haciendo desde un sentido de victimización, aunque claramente fui víctima, sino más en un sentido de tratar de obtener un aprendizaje de esto y sobre todo compartir mi experiencia, mi proceso también creativo, que aunque no cree la mejor obra de arte es parte de lo que a mí me ayuda a, pues a procesarlo, a digerirlo, a sanarlo. Y sí, creo que al final tampoco es que se necesite llegar a esta perfección de ya estoy sana, estoy súper feliz y estoy lo que sea, porque siento que cuando llegas a ese punto algo puede llegar a ser superficial. O sea, cuando llegas a ese nivel de plenitud, sí,
pero muchas veces puede ser por cosas materiales. Y siento que, digo, no sé si esté mal, siempre va a existir un vacío en los humanos. Y por más que tratemos de llenarlo, siempre va a estar. Y creo que parte de es aprender a lidiar con el vacío y aprender a sobrellevarlo. Y más allá de llenarlo con cosas superficiales, es llenarlo con ideas, con experiencias, con aprendizajes. Creo que así es como se va llenando, pero es como dicen, o sea, no es como, la vida es como una dona y no te vas a enfocar en ese pedazo faltante, ¿sabes? Te vas a enfocar en lo de alrededor. Y conecté mucho con esa idea. Me gustaría hacer algún otro video ya tratando de explicarlo bien, pero este fue algo más casual, que se sienta más personal, tal vez hasta para mí, y más como para saber también, no sé, qué pensaba, ¿no? En estos momentos. Entonces sí, creo que ahorita no estoy tratando de ser perfecta ni de llegar a algún punto, sino simplemente de expresarme, no solo verbalmente, sino también aquí físicamente, en un sentido de pintar, de sentir, de cuestionarme. Y sí, creo que eso es solo lo que quería decir ella.